Ya le dije que comenzamos hoy una serie de estudios, hermanos, cuyo título es Jesús el Camino. Jesús el Camino. Y para todo cristiano, especialmente cristiano que lleva tiempo en el Evangelio, eso es una expresión natural. Es algo que nosotros sabemos. Así que ¿por qué no solamente un estudio, sino una serie de estudios sobre algo que nosotros sabemos? Bueno, lo que vamos a saber dentro de poco es si de verdad sabemos lo que creemos que sabemos. Porque si no lo sabemos, lo tenemos que saber. Amén, hermano. Y ese es el propósito de esto. La motivación para un estudio como este obviamente viene de la presencia del Señor, porque Él es el que guía a la iglesia y a quienes predican en la iglesia, hermano, si es que uno se encomienda al Señor para hacer este trabajo. Y como Dios lo hace es que pone a uno a ver, hermano, a oír. Y mirando alrededor, especialmente en este tiempo, hermano, me asombra, cada día me asombra, hermano, la desorientación. Estar orientado es saber para dónde uno va. Aquí hay personas, hermano, no voy a mencionar nombre porque no es necesario, que nacieron con la brújula al revés. Sí, la brújula interna, lo que le marca a uno, la brújula le indica a usted la posición en que usted está de acuerdo al campo magnético de la Tierra, norte, sur, este, oeste. Y le sirve, la brújula como instrumento, le sirve para usted orientarse. Una vez usted se orienta, usted sabe para dónde va. Y ese instrumento le ayuda a mantener el curso. Aquí hay personas, hermano, y no sé por qué es más como que frecuente en el sexo opuesto al mío. Hay personas que la brújula o está al revés o está rota, porque no funciona, hermano. Y cuando eso ocurre, uno está desorientado, que es que en verdad uno no sabe para dónde va. Y eso es algo, hermano, que yo estoy viendo, notando cada vez más y más entre nosotros en medio de todo lo que ha estado ocurriendo en estos últimos par de años. No es algo nuevo. Lo que sí, hermano, es preocupante y por demás peligroso, especialmente para nosotros, la iglesia. Porque hay unas tendencias, hermanos, que han surgido a raíz de todos estos problemas de los últimos meses. Hay unas tendencias que están creando una ola, una conducta dentro de la iglesia que nos aleja cada vez más y más, hermanos, de los principios, del fundamento, de las reglas, de lo que debe ser, hermano. Nos alejan cada vez más. Y lo notamos en todas las áreas, especialmente, por ejemplo, en el área de la música. Esto no es algo nuevo, hermano. En el área de la música, cada vez es más frecuente usted escuchar himnología, canciones cristianas, donde abunda cada vez menos. Y eso parece una expresión incorrecta. O sea que escasea cada vez más, por ejemplo, el nombre de Jesús. La sangre de Cristo. El sacrificio en el Calvario. La muerte del Señor. Y usted se detiene a examinar la himnología. Y puede ser que porque el otro día yo estaba desintoxicándome la mente con los 20 éxitos de, yo no sé de qué año eran, hermano, porque yo no
como no acostumbro a hacer eso, yo escucho un montón de himnos. Y de momento uno se da cuenta, hermano, de cómo, aunque son alabanzas dirigidas al Señor, cuando usted, por ejemplo, lo compara con la himnología antigua, la diferencia, hermano, es literalmente del cielo a la tierra. Entonces tenemos música hermosa y poesía, hermano, que podemos llamar de tema cristiano dentro de esa música, o sea, la rima hermosa también, palabras bonitas. Pero entonces la parte poderosa de esa música escasea. Hay una que a mí me encanta, hermano. Y precisamente es un vivo ejemplo de lo que le estoy diciendo. Porque si usted canta, y usted lo ha escuchado antes que dice, tú estás y yo me siento nuevo. Tú estás y yo vuelvo a nacer. Y cuando estás, yo me gozo en esa paz que tú me das. Amado mío, tú, el fuego que me acaricia. Y usted lo escucha, hermano. Y usted sabe que le está cantando al Señor. Déjeme decirle algo, hermano. En ningún momento en esa canción se menciona a Jesucristo. Si uno lo mete, si uno lo encaja, si uno lo acuña ahí, y uno dice, tú estás, Jesús, y yo me siento nuevo, fue porque usted lo acuñó. Pero en verdad no aparece en ningún momento, hermano. Como yo se lo estoy cantando al Señor, hermano, yo me lo gozo. Pero eso soy yo que sé que se lo estoy cantando a Jesucristo. Pero resulta que esa misma canción hace 30 años atrás, hermano, Valeria Lynch, una cantante secular argentina, la grabó y la tiró así, hermano, como si fuera una canción del mundo. Porque algo así usted se lo puede cantar a cualquiera, al marido, a la mujer, al novio, a la novia. Y cae bien y encaja bien. Y de eso es que estamos hablando, hermano. En la música cada vez escasea más y más. Y el asunto es, hermano, que yo inclusive he escuchado entrevistas donde el cantante cristiano, al preguntársele que por qué su himnología en los últimos años ha cambiado para ser menos evangélica, menos doctrinal, dice que es para alcanzar a las masas. Y otra expresión que yo escuché, hermano, era para no amedrentar, entonces, para no espantar a posibles candidatos al cielo. Cuando en realidad, hermano, el único camino al cielo se llama Jesucristo. No hay himno, no hay canción, hermano, que lleve a uno al cielo si Cristo no está en ella. Porque el camino, hermano, es uno y tiene nombre, se llama Jesucristo. Pero que eso es así, hermanos, no solamente en la himnología. Eso lo podemos ver, hermanos, en los mensajes, lo podemos ver en las ministraciones, lo podemos ver en los videos. Y la cantidad de libros, hermanos, que se escribe también en estos días. Porque hay otra cosa, que esta es la excusa más grande en este tiempo para no leer lo que uno debe leer, que es la palabra de Dios. Y es que no es que ya la gente no lee. Mi hermano, si así fuera, Facebook no tuviera la gente que tiene. Twitter no existiría. Instagram. ¿Cuál fue el otro que dije? Facebook, dije. Ninguna gente de esa existiría, hermano. Porque lo más que hace la gente ahí es escribir y leer. Leer y escribir. Así que ese asunto de que la gente no lee, hermano, eso es falso. Es que la gente no lee lo que debe leer. Lo que conviene leer, lo que hace falta
leer. Y eso lo estamos viendo, hermanos, cada día más y más. Y especialmente, hermanos, dentro de nuestras filas, nosotros, la iglesia. Estas cosas, como decía Jennifer hace un rato, se cuelan tan sutilmente, tan suavemente, que usted se da cuenta que está atrapado en ellas cuando ya está atrapado en ellas. Y vemos entonces cómo dentro de nuestro vocabulario va desapareciendo, hermano, lo más importante. Y hemos perdido inclusive la facultad de entender, hermano, cuánto poder tiene, cuánta fuerza, cuánta autoridad tiene aquello, hermano, de lo que nosotros nos estamos deshaciendo, pensando que quizá hay otra forma, hay otro camino, otra salida, hay otra estrategia. Pintemos el altar de negro, pongámosles un reguero de tubos aquí y de luces de colores y hagamos el servicio entonces como hoy, hermano, viernes en la noche. Pues entonces esto tiene que ser un servicio de alabanza aquí donde todo el mundo esté remolineando. Y a lo mejor la iglesia se llena. ¿De qué? No, a lo mejor, pero es que a lo mejor la iglesia así se llena. ¿De quién? Pastor, pero lo importante es que la iglesia se llene. Hermano, lo importante es que la iglesia se llene. Yo creo en la mega iglesia. Yo no tengo una, pero yo creo en la mega iglesia. Porque la iglesia apostólica era una mega iglesia. 3,000 el primer mensaje de Pedro. 5,000 el otro. Ya eran 8,000. Y que lo que se contaban eran los hombres, hermano. Pero es una iglesia llena de gente que se vaya para el cielo, hermano. Eso es lo único que va a contar a fin de cuentas. Que yo se lo he dicho otras veces y se lo repito ahora, que el mundo de lo que está lleno, hermano, es de solamente de dos clases de personas. No son negros y blancos. No son boricuas y los demás tampoco, hermano. Eso no es así. Es los que se salvan y los que se pierden. De eso es que el mundo está lleno. Entonces nosotros existimos. La razón por la cual yo vivo, hermano, es para adorarle y adorándole, hermano, adorándole llegar al cielo. Ay, arrastrar conmigo a todo el que pueda. Si eso no es nuestro propósito, hermano, entonces verdaderamente estamos desviados, no estamos en el camino. Ante todo este ataque, porque es un ataque, hermano, y se ha metido bien sutil, bien suavecito entre nosotros en las filas de la iglesia. Y es tal, hermano, que usted sabe que es así, que unos predican una cosa, otros predican otra, uno las escucha todas y en verdad la mayor parte de las veces uno no sabe ni a quién creerle. O, lo que es peor, le creemos a todos aunque se contradigan unos a los otros. No, el pastor dijo acá esto, para qué él dijo esto otro. Pues quiere decir entonces que si los dos tienen razón, esa es la verdad. Y ahí lo que hay es una contradicción, hermano, en el asunto. Y estamos envueltos en un ataque tan grande, pero a la misma vez tan sutil, tan suavecito, hermano, que es necesario que nosotros entendamos, hermano, hermanas, iglesia, que Jesús, es que suena tan normal en el vocabulario nuestro. Suena como algo corriente. Y cuando digo corriente es que, como pensaría cualquiera, pues eso todo el mundo lo sabe. Hermano, yo estoy diciendo Jesús es el camino.
Yo lo digo, hermano, y la palabra me suena a mí nueva. Viene con algo, viene con poder. Jesús es el camino. Viene con autoridad, iglesia. Viene con conocimiento, viene con sabiduría. Jesús es el camino. Ahora escúcheme bien, porque nosotros esta noche lo que estamos aquí es introduciendo el tema que vamos a estar tratando en las próximas viernes. Y para nosotros probar este punto de manera que usted pueda ver, que usted pueda entender, pero que usted pueda también sentir dentro de sí el poder de esa realidad, hermano. Nosotros tenemos que tener ciertos puntos claros. Porque le voy a decir algo, dentro de toda esta confusión que hay, iglesia, y voy a disparar derechito. Nosotros hemos perdido la noción de muchas cosas, especialmente en lo que tiene que ver con nuestra devoción. Hay una tendencia hoy en día dentro de esta nueva cristiandad, hermano, que es que la oveja se pastorea a sí misma. La oveja toma las decisiones y la oveja siempre sabe qué hacer mejor que lo que sabe hacer el pastor. Ay, el pastor, eso fue que pasó algo, hermano, aquí no ha pasado nada. Yo le estoy diciendo lo que está pasando alrededor. Yo estoy diciendo cómo se está moviendo el asunto. Que es que entonces la iglesia hay que amoldarla, hermano, al deseo y la decisión de cada miembro. Si no, usted sabe qué, hay opciones. Me voy a otro lado, me quedo en la casa. Y eso es una tendencia que hay ahora, hermano. Entonces usted sabe que está pasando también. Que los ministros ante el terror, hermano, después de haber pasado por toda esta debacle del COVID y los cierres y todas esas cosas, para poder mantener la asistencia y por ende, hermano, la subsistencia. O sea, porque el ministro a tiempo completo, como en el caso mío, pues de esto es que uno vive, hermano. Este es mi trabajo. Y a mí me pagan por hacer esto. Pero usted sabe que yo estoy consciente y claro de una cosa. A mí el que me paga es Jesucristo, hermano. Porque resulta que el dueño de este lugar, hermano, es Él. El dueño de esta corporación que se llama Iglesia de Dios Berea es Jesucristo. El dueño del concilio, hermano, al que esta iglesia pertenece, es el mismo Cristo también. Y resulta ser que ese es el Señor y dueño de toda la iglesia, porque Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Al que Él llama, hermano, Él lo sostiene. Él lo lleva de la mano. Independientemente de las circunstancias, hermano, el Señor sostiene lo suyo. Él lo va a hacer. Y yo tengo esa paz dentro de mí. Pero hay un movimiento, hermanos, tan violento ahora en contra de lo que está instituido, en contra de lo que es las reglas, hermano. Que hay muchos de nosotros que pensamos que podemos hacer las cosas a nuestra manera y todavía esperamos que el Señor no solamente responda, sino que respalde también. Y ahí vienen las frustraciones, hermanos, vienen los problemas, vienen situaciones donde después uno lo que está es tirado en el piso preguntándole a Dios, Dios mío, ¿por qué? ¿O qué pasó? ¿O dónde tú estabas? O como yo en una ocasión, que lo acusé de haberme dejado solo. Pero que se lo dije a sí mismo, hermano, al Señor. Le dije, llorando, hermano, le dije, me dejaste solo. La primera canción que yo escribí, de esas inéditas que yo tengo, en el coro dice, entonces reconocí
por la palabra de Dios, que la verdad y la vida y el camino es el Señor, que Él nunca me dejó a mí, que quien le llegué fui yo, y que en su misericordia de la muerte me libró. Como en los tiempos antiguos Dios sigue manifestando su amor y misericordia a quienes lo están buscando. Pero yo no lo dejé a Él nunca, hermano. Digo, Él nunca me dejó a mí. A quien lo dejó a Él, hermano, fui yo. Y entonces todo el propósito de este estudio, hermano, es quizá despertar nuestro espíritu a la realidad de la amenaza que nosotros tenemos a nuestro alrededor, para reconocer, hermanos, entender y abrazar la realidad de que Jesús es el camino. O sea que cuando venga lo que venga, ¿cuál es la respuesta, hermano? ¿Cuál es la respuesta? Jesús es el camino. Y se levantó el diablo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo? Jesús es el camino. Y vino la situación y vino la enfermedad. ¿Cuál sigue siendo la respuesta, hermano? ¿Cuál es la salida? Es Jesucristo, hermano. Y la idea de todo esto de parte del Señor para nosotros es nosotros poder entender, hermano, hasta donde nos alcance el entendimiento, y encima de eso la operación del Espíritu Santo en nosotros, revelándonos, hermano, lo que puede ser para nosotros misterioso, pero que el Espíritu lo revela para poderlo entender hasta donde alcance, hermano. Nosotros poder entender esto, abrazarlo, hermano, y entonces gozarnos de esa experiencia, de la realidad de que Jesús es el camino. Para esto, hermano, tenemos que establecer unas presuposiciones. Hay cosas que nosotros tenemos que tener claro y estar de acuerdo aquí. Cosas de que no nos salgamos de ese camino. No nos salgamos de la brecha. No nos vayamos por otro lado. Y son cosas que parecen también comunes, que parecen corrientes, que parecen, como dice el gringo, duh, pero que en verdad hoy en día, hermano, no es así. Por ejemplo, para nosotros poder alcanzar, hermano, a entender en nosotros la profundidad de esta realidad, nosotros tenemos que establecer reglas para el estudio. Es lo que estamos haciendo esta noche dentro de esta introducción. La primera regla, hermano, la voy a comenzar con una pregunta. El tema es: Jesús es el camino. ¿De dónde yo saco esa expresión? Ajá. ¿Dónde? Ajá. Ajá. John 14:6. Juan 14:6. ¿Qué es qué? ¿Dónde está eso? ¿En dónde? Ok. Primera regla, hermano. Primera regla. Tenemos que estar de acuerdo en que la palabra de Dios va a ser nuestra fuente para nosotros poder abrazar esta verdad de que Jesús es el camino. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Levante su mano si está de acuerdo. Estamos votando ahora por esta premisa. ¿Alguien no está de acuerdo? ¿Alguien que no esté de acuerdo en eso? Ok, alguien se abstiene. Levante la mano si usted se abstiene. Si no está seguro de que la palabra de Dios es la fuente de información que nosotros vamos a usar. Porque de donde yo saqué eso, hermano, es Juan 14:6, que dice que Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es ¿por qué? Porque Él es el camino. No solamente el camino, Él es el único camino. Hermano, y usted sabe que hay gente ahora que dicen y que vienen, y hay cristianos que están creyendo este asunto también, que es imposible que Dios sea tan estricto en este asunto, que nada más que Jesús sea lo que dicen los evangélicos que es. Que es que después todos los caminos conducen al cielo. ¿Entiende? O sea, después que uno sea sincero de corazón, después que usted lo haga con un corazón sincero,
usted va a llegar aunque sea por otro camino. O sea, porque es imposible que Dios sea tan restrictivo que Jesús haya dicho esto y que eso sea así. Usted y yo tenemos que creer, para nosotros poder abrazar esta gran verdad, que la fuente, nuestra fuente de información es la palabra de Dios, la Biblia. Y estamos de acuerdo en eso, ¿verdad, hermano? Porque si no, cualquiera entonces puede decir cualquier cosa. ¿De dónde nosotros sacamos lo que nosotros hacemos, hermano? Y déjeme decirle algo, que nuestra condición es tal, y lo vamos a ver en el camino a través de los estudios, que ya muchos de nosotros no sabemos ni siquiera cómo orar. Porque unos dicen una cosa, otros dicen otra. Y sin embargo, hermanos, si nosotros usamos solamente esta primera premisa, que es que para nosotros poder entender cabalmente la totalidad de la realidad y el poder de que Jesús es el camino, que para eso lo que nosotros necesitamos es la fuente de toda verdad, que es la palabra de Dios en la Biblia, hermano, con eso sería suficiente. Si solamente nosotros abrazáramos esa verdad. Porque entonces le daríamos a este libro el lugar que se merece, la importancia que se merece, hermano, el tiempo que se merece. Para eso, hermano, la misma palabra dice, y esto es un verso que si usted no lo tiene anotado, o usted está nuevito aquí, pero tiene su Biblia a la mano, es necesario que usted lo busque. Y es necesario que usted lo marque. Primera de Pedro. Hermano, esto es un verso clave en la escritura. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. Y cuando lo tenga, me dice amén, para yo saber que por lo menos la mayoría lo tiene. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Primera de Pedro 4, 11. ¿Cuántos lo tienen? Amén. ¿Qué dice ahí? Si alguno habla, deténgase ahí un momento. Si alguno habla, hable conforme. Hable según. Hermano, y la palabra conforme quiere decir tomando la forma, siguiendo el mensaje, siguiendo la instrucción, siguiendo el ejemplo, tomando la forma conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ¿qué? Siga leyendo ahí. Ministre conforme al poder que ¿qué? Que Dios da. Es la palabra de Dios, por el poder de Dios. Ahora escucha el tercero. Para que, siga conmigo, para que en todo, hermano, escúcheme bien, déjeme establecer aquí, esto es matemática pura. Todo es igual a todo. Para que en todo sea ¿quién, hermano? Dios, glorificado por ¿quién, hermano? Por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, la misma palabra nos dice a nosotros que si alguien va a hablar, si alguien va a decir algo, si alguien va a enseñar o va a traer doctrina, si alguien se las da de maestro, tiene que ser maestro de la palabra de Dios y hablar según, hablar conforme a ella. Y déjeme decirle algo, hermano, esto no está hablando aquí de la bola de falsos maestros que andan por ahí tomando un versito aquí y allá y de un medio pasaje por acá sumado con otro medio por allá hacen un verso completo inventado y le venden una falsa doctrina. No es de eso que estamos hablando. Es que cuando vemos ese pasaje de la escritura, si alguno habla conforme a qué, ¿a qué dice? ¿A qué? A la palabra. Lo dice en plural, hermano. Usted sabe que eso no es accidente, ¿verdad? Porque el que inspiró este pasaje, ¿usted sabe quién fue también? El Espíritu Santo.
Y es que el que va a hablar no va a hablar usando solamente una cosita o tomando una ideita y haciéndolo una idiota. O sea, idiota quise decir. Es las palabras. Es que lo que el predicador habla tiene que poderse probar, hermano, a través de toda la escritura. No puede contradecir, no le puede añadir, no le puede quitar. Tiene que ser la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Por eso tenemos que usar como premisa para nosotros poder estudiar esto que vamos a estar estudiando, el hecho, hermano, de que la fuente de la verdad que nosotros vamos a estar utilizando es que la palabra de Dios, la Biblia. Amén. Por eso dice segunda de Timoteo. Si no lo tiene marcado, márcalo también. Y estoy aprovechando aquí para los que son más nuevitos, para que se afirme en la verdad de la escritura. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Ay, hermano, eso es maravilloso. Toda la escritura. Oiga eso, hermano, pero que usted tiene que saboreárselo, hermano. Porque uno lee estas cosas. Mire, cuando lea, hermano, lea como dice Nehemías 8:8. Que decían, y leían claramente en el libro de la ley de Dios. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Eso allá en Nehemías 8:8. Según de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. ¿Está ahí? Amén. Toda la escritura es inspirada. Y escúcheme bien, hermano, que esto es importante para nosotros. La palabra inspiración, yo le decía el otro día aquí, que a nosotros nos sugiere en español, que es como cuando alguien se inspira. Por ejemplo, hermano, yo veo a Elina y yo tengo que cantar, hermano. Sí, digo, la mayor parte del tiempo tiene que ser perdóname, pero otras veces sale más romántico. Y uno se inspira. Pero esa no es la palabra aquí. Cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios. Hay una traducción más antigua en inglés que dice God breathed. O sea, toda la escritura, Dios, hermano, salió de él y se le metió por dentro al que estaba escribiendo. Él la inspiró en el escritor. Yo soy el camino. Y Juan está escribiendo, hermano. Pero es el Espíritu Santo el que está hablando. Yes. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y obviamente la mujer de Dios sean, ¿qué, hermano? Uy. A fin de que el hombre de Dios, a fin de que el creyente, el cristiano, la cristiana sea perfecto. Hermano, cuando esa palabra aparece en la escritura, la puede cambiar con confianza sin alterar el mensaje por la palabra maduro, madura. Y ahí ya uno como que cae en tiempo, hermano. Porque perfecto, nosotros sabemos que eso es solamente Dios, hermano. Pero cuando se usa esa palabra ahí, es hablando de la madurez, hermano, del creyente. Y toda la escritura hace al creyente, hermano, maduro, perfecto. Entonces la definición es esta: enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra.
Quiere decir entonces que el conocimiento de la palabra de Dios me permite a mí estar equipado, preparado para hacer todo aquello que a Dios le agrada. ¿Por qué usted cree, hermano, que el ataque es tan violento en contra de la palabra de Dios? ¿Por qué usted cree que a nosotros mismos nos dan tanto trabajo separar un tiempo para la lectura de la palabra, mucho más el estudio, hermano? Porque es que Satanás no quiere que usted le ponga un dedo encima a ese libro, porque ese libro no solamente tiene poder, es el arma más poderosa en el universo, hermano, sino que ese libro también, cuando el que lo lee se le mete por dentro esa palabra, hermano, lo capacita, lo apertrecha, lo arma para poder enfrentar las cosas y hacerlas bien para la gloria de Dios. Por eso nuestra fuente, nuestra base para nosotros entender, hermano, que Jesús es el camino, tiene que ser la palabra de Dios, la Biblia. Por eso en Hebreos capítulo 4 también, ese es un verso maravilloso, hermano. Hebreos capítulo 4. Si no lo tiene marcado, márquelo. Cuando venga los viernes, venga con un, ¿cómo se llama eso? En español, highlighter. Ajá. Eso es los viernes, los martes también y el domingo más. Porque la palabra de Dios, verso 12. Hermano, oiga, si con esto nada más uno tiene. Porque la palabra de Dios es viva. Hermano, con eso nada más, hermano, con eso nada más, solamente con esa frase. Porque la palabra de Dios es viva, hermano. Mire, hermano, si la palabra de Dios es viva, usted sabe lo que hace con el que la lee y la recibe, hermano. Le da vida. Porque la palabra de Dios es viva. Entonces cuando uno se mete en ella, esa vida, hermano, se le pega, contagia, se apodera de aquel que le está leyendo, porque la palabra de Dios es viva y ¿qué, hermano? Eficaz, eficiente. Esa sale y hace. Y más cortante que toda espada de ¿qué? De dos filos. Y penetra, hermano, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Oiga, ya se metió dentro de los huesos, hermano. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso, hermano? Si usted conoce la palabra de Dios, usted va a entender cosas de la creación de Dios, hermano, que otra gente no entiende. Usted va a ver a Dios donde otra gente no lo ve. Usted lo va a oír donde otra gente no lo oye. Usted lo va a sentir donde otra gente no lo siente, porque la palabra de Dios, hermano, dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta, que no se revele ante la presencia de esa palabra. ¿Usted sabe por qué? La frase final es una frase rara. Está hablando de la palabra de Dios, ¿cierto, hermano? Porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que todo espada de espíritu, penetra, parte del alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos. Está hablando de la palabra de Dios. Descubre, discierne los pensamientos, lo que yo pienso, lo que yo siento, mis intenciones, las descubre. Me convence, me lleva al arrepentimiento. No hay cosa creada que la palabra de Dios no revele, no manifieste. Oiga esto. Antes bien, final, verso 13. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de la palabra de Dios. ¿Eso es lo que dice ahí? No es eso, ¿verdad? A los ojos de aquel
Hermano, hasta ese momento, todo lo que está diciendo ese verso 13 y el verso 12 es hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios hace esto, hace esto, hace esto. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas. Recuerde bien que está hablando de que ante la palabra de Dios no hay nada que no se descubra. Y entonces, abundando en ese comentario, dice: antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas. Oiga, a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y de momento, hermano, mete la palabra de Dios en la presencia misma de Dios. ¿Usted lo está viendo? Dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Estén bien, todas las cosas están desnudas y abiertas. Y ahí debiera decir: ante la palabra de Dios. No, dice: por esa palabra todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque la palabra escrita es la revelación. ¿De quién? Y Jesús, hermano, es la palabra viva. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo. En inglés dice: in the beginning was the word. And the word was with God. And the word was God. Oh. God. Qué poder, hermano. Aquí. Qué poder. Y usted sabe qué, hermano. We're missing it. En el principio era el verbo. El verbo es la palabra de acción. Y la palabra de acción era con Dios. Y la palabra de acción era la palabra viva. ¿Cómo empieza el verso 12? Porque la palabra de Dios es viva. Y cuando está hablando de esta palabra, hermano, que es la palabra de Dios, usted sabe de quién está hablando. Del Dios de la palabra. ¡Oh! ¡Qué poder, hermano! Por eso nosotros tenemos que entender que para nosotros poder estudiar esto que vamos a estar estudiando, hermano, nosotros tenemos que estar todos bajo esta premisa. La primera: que la fuente de información que vamos a estar usando, la fuente de verdadera información, es, hermano, la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. Hay otra premisa. Déjeme hacer otra pregunta, hermano. Pregunta. Piénsela bien porque hay una respuesta buena y una respuesta mejor. ¿Hay otras fuentes de información? ¿Hay otras fuentes de información? ¿Cuál sería la respuesta a eso, hermano? ¿Ah? Pues claro. Mire, hermano, si algo se usa para confirmar que la palabra de Dios es verdadera, hermano, y ha servido a través de milenios, en la ciencia. Entonces resulta que la ciencia, hermano, gastas todo su esfuerzo en tratar de demostrar que la idea de Dios, eso es un mito. O sea, que el mundo no fue creado como dice la Escritura, y mientras más que las cosas que la Escritura narra son mitos también. Son historias, hermanos, pero que la gente se inventó. Y mientras más rebuscan, más prueban y comprueban, hermanos, que lo que la palabra de Dios dice es verdad.
Hasta el punto que han sido muchos, hermanos, los científicos que se han convertido al Señor, reporteros que se han convertido al Señor, hermano, tratando de probar la falsedad de la Escritura, arqueólogos que se han convertido al Señor porque buscando probar que no es así, como la Escritura dice, hermanos, terminan viendo que verdaderamente este libro no solamente es correcto, hermano, sino que verdaderamente este libro es la palabra de Dios y tiene poder. O sea, hay otras fuentes, hermano. Hay otras fuentes de estudio también, como personas que escriben comentarios, por ejemplo. Comentarios bíblicos. Son recursos que se usan en los colegios, en las academias cristianas. Y muchos de ellos son muy buenos recursos que se usan para ayudar al estudiante de la palabra a entender mejor, porque hacen lo que yo trato de hacer aquí. Hay gente que me pregunta que qué es lo que yo hago en la iglesia, porque como Elina lo hace casi todo, pues entonces dice, Pastor, ¿y qué es lo que usted hace? Y yo le digo, mi trabajo en la iglesia es majar. Yo soy majador. Yo tomo lo que el Señor me da, lo majo, cosa de que todo el mundo se lo pueda comer y le baje, que no se le encaje. Eso es mi trabajo, hermano. Yo lo que hago es majar. Pues básicamente la función de cada maestro es esa. Es majar las cosas, desmenuzar las cosas para que el estudiante pueda entender mejor. Pero ocurre algo, hermano. Lo que un maestro escriba, ¿es palabra de Dios? ¿Es palabra de Dios, hermano? Lo que un cantante escriba, ¿es palabra de Dios, hermano? No. O sea, puede ser palabra de Dios en el sentido de que el mensaje, si sale de la Escritura lo prueba, va de acuerdo a ella. Entonces es palabra de Dios, porque esto entonces inspiró lo otro para que sirva de ayuda al estudiante o al oyente, el que sea. Pero no puede tomar jamás el lugar, óigame bien, jamás ningún otro libro, ni ninguna película, ni ningún video. Yo recuerdo un hermano que cuando él iba a citar algo, ¿sabe lo que él decía? Como dice la alabanza. ¿Usted te acuerda, Junior? Era no, como dice la alabanza. El justo florecerá como la palmera. Y hay un salmo que dice así, hermano. Pero él no sabía que el salmo decía así. Él sabía que había la alabanza que decía así. Y continuo, un hombre bueno, hermano, pero con conocimiento limitado. Entonces él escuchaba mucha himnología porque su lectura, su capacidad para leer no era buena. Y entonces él sabía mucho mensaje, mucha palabra, pero porque las recibía de los himnos y las alabanzas. Pero eso puede traer el mensaje de la palabra de Dios, pero eso no puede tomar el lugar de esto, hermano. Le voy a dar un ejemplo. Hay un himno que decía, hermano, aquello empezaba que parecía que era como de una película de vaqueros de antes. Pablo cabalgaba hacia Damasco y una luz le cegó. Pablo iba en busca de cristianos para ir a perseguir. Así. Y la música era tan, 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 tan. Sí, parecía una de esas películas de vaqueros, hermano, de los 70. Hay un problema, hermano. Usted sabe que de ese himno y muchos más, la gente ha predicado a través de todos los tiempos que cuando Pablo iba hacia Damasco y vio la luz, cayó del caballo. En la Escritura en ningún momento, hermano, se menciona un caballo, ni un camello, ni un burro. La Escritura no dice si él iba a pie, que era muy posible que así fuera, hermano. Que si la distancia era muy larga iba en caballo, eso no lo sabemos, eso es mera especulación. Pero entonces nosotros aprendemos doctrina
de otra fuente que está hablando de la palabra de Dios sin ser ni tener la autoridad de la palabra misma. Por lo tanto, óigame bien, tenemos que establecer una segunda premisa. Hay otras fuentes de información, hermano. La historia, usted tiene que leerla para entender mejor la palabra. La ciencia, usted tiene que conocerla para entender mejor la palabra. Pesos y medidas, matemáticas, hermano, son buenísimos para entender muchísimas cosas. Yo he encontrado milagros en la escritura que usted solamente los puede encontrar si usted se toma la molestia de calcular distancias. Yo encontré uno una vez, hermano, porque dice que los discípulos llevaban 3 vigilias, que llevaban ya 9 horas, hermano, ahí, en el lago, en el mar de Galilea, y la tormenta. Y ellos dale, y viene Jesús y reprende los vientos. El asunto es que dice que en esas horas que estuvieron ahí, ellos habían navegado cierta cantidad de estadios. Cuando usted lo calcula, digamos 2 millas. Habían navegado 2 millas. Pero el lago tiene 11 millas de ancho. Le estoy dando solamente un ejemplo. No son números reales, le estoy dando un ejemplo. Habían navegado 2 millas en casi toda la noche. Llega Jesús, calma los vientos y dice que llegaron enseguida al otro lado. ¿Cuántas millas le faltaban si eran 11? 9. Entonces echaron 8 horas en navegar 2 y llegaron enseguida, hermano, corrieron enseguida las otras 9 millas. Ese es el primer bote de motor, hermano, en la historia. Tenía un jet, era lo que tenía ese bote. Y usted lo nota, hermano, si se toma la molestia de calcular lo que eran los estadios en distancia, de medir en el mapa, porque tiene una escala, cuánto medía ese lago, y usted le suma, le resta, multiplica o divide, según sea la necesidad, y usted dice, oye, ¿y cómo es que dice que llegaron enseguida al otro lado? Y fue que no solamente Jesús reprendió los vientos, hermano, sino que le hizo así, y, ¡pum!, y cayeron en la otra orilla. Milagro. Y usted nunca lo va a ver, a menos que use ese otro tipo de recursos. Hay otras fuentes, hermano, que se pueden utilizar. Pero todo lo que usted use, libros, referencias, diccionarios, todas esas cosas, tienen que estar sujetos, hermano, a la palabra de Dios misma. Tienen que pasar por el mismo sedazo de la escritura. No pueden añadirle, no pueden quitarle, no pueden contradecir en nada el texto bíblico, porque lo que otro escribe de la palabra no es palabra de Dios como lo es la Biblia. Esta es la verdad, la que no miente, la que no falla, la que no se equivoca, la que inspiró el Espíritu Santo. Amén, hermano. O sea que podemos usar otros recursos, pero tenemos que tomar en cuenta, hermano, que el recurso por excelencia es ¿cuál? La palabra de Dios, la Biblia. Una tercera premisa, hermano, escúcheme bien, que la tenemos que tener presente y en esto tenemos que estar de acuerdo. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Usted no tiene que entenderlo ahora. Ahora lo que usted tiene que hacer es creerlo. ¿Por qué? La respuesta es sencilla. ¿Por qué? Porque, ¿cómo es, Xiomara? Porque la palabra de Dios dice que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ahora yo quizá no entienda mucho o casi nada, o entienda algo de esto que para muchos es un misterio que no se puede resolver, pero básteme por el momento saber que la Escritura así lo dice, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque usted sabe que para yo entender que Jesús es el camino y poder recibir ese mensaje maravilloso,
creerlo y abrazarlo, hermano, y gozar el beneficio de estar en ese camino. ¡Wow! Yo tengo que creer que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. ¿Qué hora es? Ese reloj está endemoniado. My God. Sí, pero mañana vamos a estar aquí temprano también. Hermano, en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Ahora tengo que acelerar. Márquelo, hermano. Si no lo tiene marcado, márquelo. Estamos tocando versos que ya nosotros debiéramos conocer. Filipenses capítulo 2. ¿En qué verso vamos a empezar, hermano? Deme una idea. Haya pues en vosotros, verso 5. ¿Lo tiene? Capítulo 2 de Filipenses, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? Ahora vea lo que viene, hermano. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser que, hermano. O sea que Cristo Jesús es igual a ¿quién, hermano? Y él no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no dijo, no, yo soy Dios, yo no tengo que hacer esto. Sino que hizo lo contrario. Sino, siga conmigo la lectura, sino que se despojó a sí mismo tomando ¿quién, hermano? ¿Quién hizo eso? ¿Que es igual a quién? A Dios. O sea que Dios hizo eso. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte? De cruz. Oiga, pero Jesús es igual ¿a quién? A Dios. Ahora oiga lo que dice luego. Por lo cual, ¿qué, hermano? También Dios también le exaltó, ¿qué? Hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es le dio un nombre. ¿Usted sabe por qué el título es Jesús es el camino? Porque Dios le dio al que es igual a él un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre, hermano? Para que en el nombre, siga, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están donde, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. God. Oh my God. ¿Usted sabe cuál es el asunto aquí, hermano? Es que nosotros tenemos que entender que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Mire cómo es esto. Ese pasaje de Filipenses está citando un pasaje donde dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese. Hermano, ¿usted sabe lo que está haciendo ahí? Está citando un pasaje de Isaías. Vaya conmigo a Isaías 45. Es que le tengo que dar esto, hermano, porque si no, este es el punto final. Isaías 45. Oh my God. Estoy llegando. 45.
Y ahí, hermano, en ese pasaje, vaya conmigo al verso 20. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero. ¿Sabe lo que está diciendo, verdad? Que hacen de un palo un Dios. Y los que ruegan a un Dios que no salva. Oiga, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que ¿quién? ¿Y cómo se llama ahí Dios? No, ¿qué dice? ¿Que yo quién? Jehová. Oiga. Y dice, y no hay más Dios que yo. Dios justo. ¿Y qué, hermano? Ningún otro fuera. O sea que aparte de Jehová, hermano, ¿quién hay? Más nadie. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento de mi boca. Salió palabra en justicia y no será revocada. Oiga, y este es el juramento que salió de la boca de Dios. ¿Lo quiere oír, hermano? Escúchelo. Que a mí se doblará toda rodilla. Y jurará ¿quién, hermano? Y jurará toda. Y se dirá de mí. Ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua va a confesar mi nombre. Y lo dice en futuro, hermano. ¿Usted sabe dónde se cumplió eso, hermano? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, adiós, pero y no es Jehová, se doble toda rodilla. Adiós, pero no es en el nombre, no hay Dios más que yo. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso, hermano? Que Jehová y Jesús son uno, el mismo. Ahora escucha bien, iglesia. Jesús, I gotta say this. Y nos vamos. No lo busqué. En Juan 17 Jesús estaba orando por los discípulos. Y él le dice a Dios, le dice, yo les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún. O sea, a los discípulos, a los que me diste, yo les he dado a conocer tu nombre. A los que van a venir por la palabra de ellos, yo les voy a dar a conocer tu nombre. Usted sabe que hay algo en particular en el Nuevo Testamento, hermano, que el nombre de Jehová no aparece. Si aparece, lo pusieron mal. Pero usted sabe que Jesús dijo, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. ¿Usted sabe dónde está el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento, hermano? En Jesús. Jesús, hermano. Jesús. En hebreo es Yeshua, que es una contracción, un diminutivo de Yehoshua, que quiere decir Jehová salva, Jehová liberta, Jehová ayuda, Jehová bendice, Jehová venga, Jehová levanta. ¿Viste, Pedro? Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, porque el nombre de Jehová, hermano, está en Jesús. Yes.
Yes. Cierro con esta. Ya he cerrado 2 veces, la tercera. Oiga, iglesia. No es que esto es maravilloso, hermano. Nuestros hermanos los mesiánicos, judíos mesiánicos, han creado una de esas tendencias entre nosotros que ha hecho que mucho pueblo cristiano esté divagando en estos días con la idea de que nosotros estamos haciendo mal cuando decimos Jesús o decimos Jesus, porque se supone que el nombre del Señor, como se pronuncie, sea en hebreo. Are you ready for this? Hermano, ¿quién inspiró la palabra de Dios? ¿Quién? ¿Y el Espíritu Santo es quién? Es Dios. Resulta que el Nuevo Testamento se escribió ¿en qué idioma? En griego. En el original se escribió en ese lenguaje, hermano. En griego. Yes. O sea, el Nuevo Testamento, hermano, inspirado por el Espíritu Santo desde el principio, se escribió en griego. Y usted sabe cómo aparece el nombre de Jesús en los originales, hermano, en los manuscritos más antiguos. Aparece en griego. En el Nuevo Testamento no aparece, no dice Yeshua, no dice Yeshua, dice Jesús. Griego. Porque así lo inspiró el Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién yo voy a seguir? ¿A qué fuente le voy a creer, hermano? Y usted sabe que especialmente en Filipenses capítulo 2, donde dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de, y no dice Yeshua, dice Jesús en griego. El Espíritu Santo no se molestó en ponerlo en hebreo, como tampoco se molesta, hermano, en que yo diga Jesús y el gringo diga Jesus. Yes. ¿Sabe por qué, iglesia? Jesús es el camino.